Capítulo 1, y luego buscan primera. Primero vamos a ver el segundo de Timoteo. Ay, me toca la esclava, Nick. Capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada, habla de la gracia, ¿no? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Creo que necesita este texto y busquen también primero de Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos motivos abundan, Padre, para agradecerte, porque día con día tus misericordias con nosotros, y nos preservas, y nos fortaleces, y nos libras de peligros que ni siquiera podemos escuchar. Gracias por todo lo recibido y te pedimos que nos perdones, porque nuestros pecados y seguros son muchos más de los que pensamos. Perdónanos y líbranos de pecados ocultos y límpianos con la sangre de tu Hijo amado. Te pedimos en ese nombre que nos ayudes a escoger tu palabra y que hagas que tus ojos no puedan ser, que el Espíritu Santo obre en medio de nosotros para la gloria de tu nombre. Que podamos estar atentos, que podamos concentrarnos en el plan del calor, fortaleza nuestro Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo que Cristo sacó a la luz la inmortalidad por el Evangelio. Eso es lo que dice el texto de 2 de Timoteo. Y aquí donde dice que Cristo sacó a luz, o a la luz es lo mismo, la vida, se refiere a la vida eterna. ¿Sí? O sea, Cristo sacó a la luz la vida eterna, porque en el Antiguo Testamento la vida eterna era algo muy puro, algo muy novedoso. Los creyentes del Antiguo Testamento, claro que creían en la inmortalidad, pero aún para ellos era algo que no podían entender. Pero con la aparición de Cristo, con la venida de Cristo al mundo y todo lo que hizo, su obra, sus sentimientos, y que nos demostró con sus hechos que Él era Dios, entonces podemos entender mucho mejor lo que es la vida eterna de los creyentes de antes. ¿Y cómo es que podemos llegar a creer que existe tal cosa como vida eterna? Nos lo dice en otro texto. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En otras palabras, solamente los que creen en el Evangelio, en las buenas noticias y en la relación con Cristo, son los que pueden entender que existe tal cosa como vida eterna, estar bien seguros que existe la vida eterna y que recibirán la vida eterna de Cristo. Que en realidad es una posición presente. O sea, los creyentes pueden entender que la vida eterna les pertenece aún estando en este mundo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los inconversos, aunque oigan hablar acerca de la vida eterna, no pueden creer en él. Cuando muere un inconverso, los parientes, que son inconversos también,
¿Qué es lo que dicen? Dicen, descansa en paz. Pero ellos no tienen ninguna base para creer que sus parientes que han muerto descansan en paz. En realidad no descansan en paz. Pero cuando ellos dicen descansa en paz, lo dicen como un formalismo o como un simple deseo, ¿no? Ellos quieren que descanse en paz. Pero no dicen descansa en paz, dicen descanse. O sea, eso es un deseo nada más, ¿no? Pero los aborígenes de las más remotas civilizaciones, ellos también creían que tal vez, posiblemente, volverían a ver a sus parientes que murieron, pero eran simples deseos igualmente. O sea, nadie en la antigüedad podía estar seguro de eso, de que existiera tal cosa como vida eterna y de que podrían ver a sus parientes que fallecieron después. Pero si a un cristiano verdadero se le muere un pariente que él sabe que él también es un cristiano verdadero, está seguro de que volverá a ver a su pariente un día. Entonces, si un cristiano muere, si un cristiano tiene un pariente que es cristiano también, el cristiano que vive, el pariente que sobrevive, se retirará del luto y llorará amargamente porque su pariente murió. Acuérdense ustedes del caso del rey David. ¿Se acuerdan ustedes que llevaron las noticias de que su hijo Absalón había muerto? ¿Y cómo lloró? El rey David lloró amargamente. Pero ¿saben ustedes por qué lloró tanto el rey David? Porque él estaba seguro de que jamás volvería a ver a su hijo. Absalón, él nunca fue un creyente. Entonces dice, ¿cuándo voy a volver a ver a mi hijo? Además de que se sentía culpable, de que su hijo haya hecho lo que hizo. Los errores que él cometió como padre, se reflejaron en su hijo. Eso es algo que como nos duele a nosotros que somos padres. Que vemos que los errores que nosotros cometemos se perpetúan en ellos. Los vemos a ellos cometiendo los mismos errores que nosotros cometimos. Existen inconversos, personas no convertidas, personas que no creen en Cristo, que maldicen a Dios cuando pierden un ser querido, pero no es posible que un cristiano llegue a esto. Un cristiano sabe que Dios es soberano, que la vida nos la ha prestado, que nos la va a quitar cuando Él quiera, y si llegáramos a perder un ser querido, alabaremos a Dios, aunque nos duela el hecho de que perdemos a un ser querido. O sea, es natural que nos duela perder a un ser querido. Ya lo estoy diciendo, es natural. O sea, por naturaleza, a todos los seres humanos de todos los tiempos, de todos los lugares, nos duele perder a un ser querido. Y si el ser querido que perdemos es cristiano, aún es natural que nos duela perder a ese ser querido. Por ejemplo, pongamos que una mujer cristiana pierde su marido. Sea cristiano, si es cristiano, le va a doler que muera. Y si es inconverso, también le va a doler. ¿A qué mujer le va a gustar, por ejemplo, si tiene hijos pequeños, si esta mujer queda viuda, pierde su marido, ¿a quién le va a gustar esto? Si se nos muere un ser querido y sabemos que era cristiano, en un sentido nosotros tuvimos una pérdida, nosotros. Pero nuestro ser querido que muere, él no pierde nada, porque él va a recibir su recompensa, él va a recibir su galardón, entonces él no pierde nada. Para él la muerte es ganancia. ¿Recuerdan cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia? Es ganancia para los creyentes. Pero para los que vivimos no es una ganancia, nosotros perdemos. O sea, no nos gusta que nuestros seres queridos mueran. Hay algunas personas, las hemos oído hablar, que dicen que si a los cristianos se nos muere un ser querido, no debiéramos de llorar.
pero es cierto eso. ¿Recuerdan ustedes que a Cristo se le murió un amigo al que querían? Lázaro. Y lloró en su funeral. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Acaso no sabía que después lo iba a resucitar? Claro que lo sabía. Pero vean, por el simple hecho de que lloró, él demostró que era un ser humano, que él tenía un corazón sensible. Entonces, si a una persona se le puede hacer creer y no llorar, eso podría demostrar que tiene un corazón insensible, no un corazón sensible. ¿Acaso no la palabra de Dios nos dice que debemos llorar cuando llorar? Entonces, si un hermano nuestro ha perdido un ser querido y llora, deberíamos estar con él llorando junto con él. Ese texto que dice que Jesús lloró, que es el texto más corto de toda la Biblia, son solamente 2 palabras. En el original griego, la palabra lloró quiere decir que derramó lágrimas. O sea, los discípulos vieron que las lágrimas caían de sus ojos, pero él no gritó, no hizo también, ya, no. Pero hay personas que lloran a voz de grito cuando se les muere un ser querido, y nosotros decíamos, bueno, si está llorando tanto esta persona, a lo mejor quería demasiado a la persona que murió. Pero muchas personas lloran el día de la muerte de sus padres, por ejemplo, no porque los hayan amado. ¿Saben por qué muchos lloran? Por remordimientos. En este momento se acuerdan de que no fueron buenos hijos, de que no visitaban a sus padres, de que no los apoyaban con dinero, con medicamentos, o simplemente con darles una visita. Entonces lloran, pero por remordimientos. Entonces el hecho de que una persona llore, eso no significa ni mucho menos que haya amado al difunto. Hay personas que lloran el día de la muerte de un ser querido. ¿Saben por qué? Porque tienen un corazón bien duro. O sea, el tener un corazón bien duro les conduce a llorar de impotencia, de rabia, de desesperación. En el Antiguo Testamento, ustedes pueden ver casos de lutos muy prolongados, lutos que duraban muchos días. Por ejemplo, cuando murió Moisés, ¿recuerdan el pueblo de Israel hizo luto 30 días? Y ustedes pueden ver también en las Escrituras casos de personas que perdieron un ser querido y que se echaban cenizas sobre su cabeza. Otros se rasgaban las vestiduras, otros se ponían ropas de silicio. Esa palabra silicio dice que era ropa áspera, donde ellos mostraban su pena, no su dolor por el ser querido que habían perdido. Pero los creyentes primitivos, los creyentes de Cristo para acá, aprendieron a ver la muerte de otra manera, de una manera muy diferente como lo veían los paganos. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay personas que se visten todas de negro cuando se les muere un ser querido. Nosotros los cristianos debiéramos hacer eso, debiéramos vestirnos de negro. La ropa negra en un funeral, en muchos casos, es puro formalismo, pura hipocresía. Ya que mi más sentido préstame, y cuando ves, nunca los iban a visitar, no les duele, va porque creen que es mentira. Entonces lo que estoy diciendo es que la ropa negra más bien no es fe, sino falta de fe. ¿Me explico? ¿Qué es lo que, si se muere un ser querido, qué es lo que estamos enterrando? No estamos enterrando el alma, estamos enterrando nada más el cuerpo. En realidad, lo más valioso es el alma, el cuerpo se va a la tumba, comenzamos a usar, enterramos nada más el cuerpo. Entonces, lo que estoy diciendo es que el entierro de un cristiano no debería parecerse nada al entierro de un profeta. A través de la historia, muchas personas fueron impactadas, impresionadas, al ver cómo morían los cristianos. Veían a los cristianos enfrentarse a la muerte con alegría. No solamente con calma, vean, sino con alegría. Pero ¿qué es lo que está diciendo nuestro texto? Vean la segunda de Timoteo 1:10. Habla de la gracia, dice que ahora ha sido manifestada por la
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, ya lo que dice aquí, Cristo quitó la muerte. Pero ¿cómo hacerlo? Quiere decir que para los cristianos en un sentido, la muerte ya no existe. Sí, todos vamos a morir. La regla general es esa, todos vamos a morir. Pero solamente los cristianos creen esto, que Cristo quitó la muerte. Para los creyentes ya no hay muerte. Vean, por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos. Esto dice, no todos moriremos. Dice, pero todos seremos transformados. Esto ocurrirá cuando Cristo venga. O sea, cuando Cristo venga habrá muchos creyentes vivos. Y dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, dice, no parpadeo así. Al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quién dice nosotros? Los que estamos vivos. Dice el 53, porque es necesario que esto corruptible, se refiere al cuerpo que es corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pues nuestro corruptible, si ella ha sido de incorrupción, y esto mortal, si ella ha sido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sordida es la muerte en victoria. Vean, sordida es la muerte. ¿Quién hizo esto? Lo hizo Cristo en la cruz. Dice el 55. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, el engaño que dice el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte no tendría para dañarnos, sino para por el pecado. O sea, las personas que viven en pecado, la muerte los daña, pero los creyentes no. Para los creyentes la muerte es una bendición, para los inconversos la muerte es una maldición. Ahí se les acabaron sus expectativas, se les acabaron sus esperanzas. Las cosas buenas que ellos esperaban, por lo que se inspiraban, las que ayudaban, ya no van a tener nada de eso. Es por eso que estoy diciendo que en un sentido para los creyentes la muerte ya no existe. Para los inconversos, la muerte tiene un aguijón venenoso. ¿Por qué? Por el pecado que mora en ellos. Pero la muerte ya no daña al creyente. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por su pecado. La paga del pecado es la muerte, pero como Cristo pagó por el pecado de los creyentes, para ellos ya no existe este aguijón. Por eso digo que para los creyentes la muerte ya no es muerte. Vean ustedes en 1 Corintios, de Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Ya en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis de la ignorancia en ningún sentido es buena, y en este asunto tan importante mucho menos. No debemos ser ignorantes en cuanto a lo que ocurre con los seres queridos que mueren. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que mueren sin Cristo, los que mueren en sus pecados, los que mueren sin arrepentirse. Entonces, si a un inconverso se le muere un ser querido y no era creyente y él tampoco lo es, ¿quién es que entristecerse? Dice, como los otros que no tienen esperanza, ahí se les acabaron todas sus esperanzas. Entonces, las personas que lloran tanto cuando se les muere un ser querido,
llanto no es producido por el amor, por un amor verdadero que ellos sí han tenido para la persona que murió, sino por la ignorancia. Porque si ellos supieran realmente lo que está ocurriendo, olviden. Dice aquí acerca de los que duermen, para los creyentes la muerte es eso exactamente. El cuerpo, vean, es sepultado, se pone en su casa, y para ellos la muerte es como un sueño. Pero vean, bueno, porque el cuerpo es el que está ahí en esa posición como si estuviera dormido, pero su alma partió ya con Cristo. Vean, las personas que son ignorantes en cuanto a todo esto, incluso cuando llegan ellos a perder un ser querido, se arrepienten contra Dios. Nunca amaron a Dios, nunca creyeron en el amor de Dios. Pero en ese momento, si un poco creían en Dios, ahí se arrepienten, muchos blasfeman, muchos murmuran cuando se les muere un ser querido. ¿Pero por qué? Por su ignorancia. Ellos no conocen del amor de Dios, no conocen de la sabiduría de Dios. Escuchen, si se nos muere un ser querido, Dios no es injusto, Dios no comete errores, Dios no es malo por eso. Si se nos muere un ser querido, Dios hace siempre lo correcto. Si nosotros no entendemos por qué Dios nos quita un ser querido, eso no quita que Dios cometa errores. No, Dios siempre es sabio, Dios siempre es bueno, haga lo que haga. Recuerden ustedes, por ejemplo, el caso de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran dos hijos de Abraham, perdón. Recuerden que presentaron un fuego extraño delante del altar y Dios quitó la vida. Cayeron como fulminados por un rayo. ¿A qué padre le gustará eso? Que dos de sus hijos perezcan así. Pero recuerden ustedes que la muerte de Nadab y Abiú fue un juicio de Dios. Pero no todos los fallecimientos son un juicio de Dios. Nadab y Abiú murieron porque ellos estaban haciendo algo claramente estipulado que no deberían de haber hecho. Pero muchas veces nosotros tenemos un ser querido, pero ese no es un juicio de Dios. No toda muerte es un juicio de Dios. Ni para la persona que murió, ni para los que quedamos vivos. Pero, escuchen, sea cual sea el motivo de la muerte de una persona, Dios nunca comete injusticia. Sea un juicio o no sea un juicio. Nosotros creemos firmemente que Dios es soberano. Y creyendo en esa doctrina, lo hemos dicho en ocasiones, es fuente de paz, fuente de gozo y fuente de consuelo para los creyentes. Dios nos dio la vida y Dios nos la va a quitar en el momento que lo reciba, en las circunstancias que Él lo reciba. Sea que nuestros seres queridos vivan muchos años o una edad mediana, o en su infancia o en su juventud. Entonces, si creemos en la soberanía de Dios, podremos estar contentos incluso si Dios nos llega a quitar un hijo pequeño. Bien, ¿hasta qué punto puede llegar la fe en esta doctrina claramente bíblica? En cambio, los que no creen en la soberanía de Dios se quejan, murmuran, se arrepienten, blasfeman, se llenan de amargura. Es un gran consuelo, es un gran motivo de consuelo saber que Dios todo lo controla, región total de los pajarillos. Un pajarillo no cae sin la voluntad de Dios, mucho menos si se nos muere un ser querido. Una persona vale mucho más que muchos pajarillos. Entonces, si Dios es soberano, si Dios todo lo controla, ¿qué acaso Él no entiende que nos va a doler la muerte de un ser querido? Pero creyendo en la soberanía de Dios, entendemos que si nos quita un ser querido, siempre es por nuestro bien. Pero ¿cómo por nuestro bien? Incluso si uno de nuestros seres queridos es inconverso y Dios nos lo quita, es por nuestro bien. Por el de Él no, porque Él va a ir a sufrir, pero es por nuestro bien. Incluso cualquier infortunio, cualquier aflicción, cualquier adversidad que Dios trae a nuestras vidas, siempre nace de la sabiduría y de la voluntad de Dios. Pero eso lo creen solamente los que creemos en la soberanía de Dios. Cuando aprendemos a ver las cosas a través de este cristal, a través del cristal de la soberanía de Dios, todo lo vemos diferente. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, haga lo que haga. Pero Dios no espera simplemente que nos resignemos cuando se nos muere el ser querido. Dios quiere que nos resignemos. Pero obviamente solamente un cristiano verdadero puede hacer.
hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estoy diciendo que la ignorancia es mala. La ignorancia es el montón de problemas. ¿Qué es lo que conduce a los hombres a rezar por sus parientes que han muerto? Es la ignorancia. ¿Por qué? No hay ningún versículo en la Biblia que diga que debemos rezar por las personas que han fallecido. Entonces, los que le rezan a sus muertos no es porque lo saben, no es porque tengan fe, es por su ignorancia. La Iglesia Católica enseña que debemos rezar por los muertos. Pero ¿sabes qué es eso? Esto no es religión, eso no es cristianismo, eso se llama sincretismo. ¿Entienden lo que significa la palabra sincretismo? La religión católica es una mezcla de cristianismo y paganismo. Eso es sincretismo. La Iglesia Católica enseña algunas cosas sacadas de la Biblia, enseña otras cosas sacadas del paganismo. Los paganos rezan por sus muertos, pero un cristiano puede ser. Otra cosa, la Iglesia Católica enseña eso, ¿sabes también para qué? Para justificar las malas enseñanzas acerca del purgatorio. O sea, dice, tu pariente posiblemente está en el purgatorio, entonces tú tienes que rezar, tienes que pagar por algunas cosas para que tengas la esperanza de que tu pariente que está en el purgatorio salga de ahí. Todas las iglesias evangélicas rechazan las oraciones por los muertos, todas. O no estoy diciendo todas las iglesias cristianas, estoy diciendo todas las iglesias evangélicas, porque muchos usan la palabra evangélica y no enseñan el evangelio, no creen en el evangelio. Pero escuchen, aunque estén equivocados en muchísimas cosas, en esto se ponen de acuerdo. Nadie reza por los muertos. ¿Por qué no debemos rezar por los muertos? ¿Saben por qué? Porque en el momento en que una persona muere, una de dos. O al cielo, o al infierno. Si va al infierno, ¿para qué sirven nuestras oraciones? Y si va al infierno, ¿para qué sirven nuestras oraciones? No hay purgatorio, no hay limbo. O va al cielo, o va al infierno. Si debiéramos orar por los muertos, eso significaría que la persona que hemos perdido puede ser mejorada su situación, puede ser mejorada su condición en el lugar donde se encuentre, pero eso no es posible. La Biblia enseña claramente que cuando una persona muere, su carácter queda fijo, su situación queda fija, ya no puede ser cambiada, ya no puede ser alterada, su destino ya no puede cambiar. Entonces, la persona que murió o tiene vida eterna o tiene la muerte eterna. ¿Tiene vida eterna o tiene condenación eterna? Vean ustedes en Eclesiastés, en el capítulo 11. Estos textos que vamos a leer ahora, y los hemos visto en alguna ocasión. Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días va a quedar. ¿Qué quiere decir esta frase? Echar literalmente el pan en el agua? No. Lo que quiere decir el versículo es que debemos evangelizar y que después vamos a ver las consecuencias, vamos a ver los resultados. Y después de muchos días, tú evangelistas. Tú hablas del evangelio de la gente, y aunque parezca que la gente no te escuche, aunque parezca que la gente no quiere saber nada, después de muchos días te vas a sorprender, a ver, y dice el 2, reparte 7. Quiere decir, reparte hasta el límite de tus fuerzas. ¿Sí? El número 100 ya habla de plenitud. ¿Sí? Y se reparte 7, dice, ya uno a otro, más allá de tus fuerzas, esfuérzate, hasta que quedes exhausto, dice. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Háblales a tus parientes del Evangelio, porque ni idea tienes de lo que no te ves después de que mueras y no sabes que tienes sus pecados. Ni idea tienes de lo que es el infierno, que es lo que está implícito aquí. Y luego dice el 3, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Una nube, cuando tiene poca humedad, tiene muy poca agua. Pero después la nube se empieza a oscurecer, se empieza a poner negra, ya cuando está bien negra, es cuando empieza a caer el agua de arriba. O sea, lo que tú haces en un principio parece como que no hay resultados, pero espérate después. Está recalcando lo que dijo antes. Dice, si las nubes fueran llenas de agua,
sobre la tierra la derramará. Vendrán bendiciones, habrá cosecha, sin lluvia, hermano, cosecha, dice. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Qué significa eso? ¿Ven? Dios aquí está comparando al hombre que muere como si fuera un árbol. Pero cuando ustedes siembran un árbol, ustedes esperan que crezca, pero le echan su agüita. Ya llega un momento que tal vez ya no necesita agua, todos los nutrientes los reciben de la tierra. Pero si lo empiezan a sembrar en una maceta, y luego lo sacan de la maceta y lo plantan, siempre necesitamos. Así Dios ve al hombre. Vean, Dios nos ha plantado en esta tierra y está claro que llevamos fruto. Si estamos leyendo la palabra de Dios, Dios está esperando que llevemos fruto. Es su providencia, a través de las bendiciones que nos da, Dios está esperando que correspondamos. Dios nos bendice. Aún si no creemos en Él, si no le obedecemos, Dios nos bendice, Dios es bueno con todos. Y Dios está esperando que llevemos fruto. Pero ¿qué pasará si no llevamos fruto? Vean lo que dice el 3. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramará. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Quiere decir que cuando un hombre muere, estamos fijos, ya no puede caminar. Si llevaste buen fruto, estarás en el cielo. Si no llevaste fruto, estarás en el infierno. ¿Qué dice Juan el Bautista? Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Los que digan buen fruto, estarán en el cielo. Los que no, serán quemados. Se rechazan el fuego y serán quemados. Entonces, este árbol del que habla aquí, tipifica a la persona que muere. Quiere decir que cuando una persona se muere, se le acabó su oportunidad. No aprovechar de tus oportunidades en esta vida, después de esta vida ya no habrá ninguna otra. Hay algunas iglesias, algunas religiones que enseñan que si tú no eres algo ahora, después de que mueras, tal vez pudieras hacerlo. Esto es una herejía de las peores. Esto les da impulsos a los que no se arrepienten para no arrepentirse, para seguir el pecado. Y dicen, bueno, si me muero, sin arrepentirnos, después va a haber otra oportunidad. Algunos piensan, y son personas que dicen ser cristianas, piensan que cuando mueran y tengan la presencia de Dios, en este momento se van a arrepentir y en este momento Dios los va a perdonar. No, eso es imposible. Si tú no te arrepientes antes de que mueran, ya después ya no podrás hacerlo. Hay otros internacionalistas que creen que si viene Cristo, si no te vas a hacer el rapto, vas a tener otra oportunidad de milenio. Ven, el internacionalismo simplemente por ese punto es antibíblico. Ven, habrá un rapto, cuando nosotros queremos en esto, habrá un rapto, pero el rapto será después del milenio. Ya no habrá ninguna oportunidad después del rapto. La Iglesia Católica enseña que si tú rezas por los muertos y que si das cierta cantidad de dinero en una misa, a lo mejor esa persona va a salir del purgatorio. O sea, tus rezos no son suficientes, tienes que traer una lana. ¿Sí? Pero si una persona muere en su pecado, repito, en su pecado permanecerá eternamente, su estado ya no puede ser cambiado. Y esta doctrina, como todas las básicas, tienen diferente apoyo bíblico. Otro está en Apocalipsis 22. ¿Quieren ver? Y me dijo, aquí habla Juan, ¿no? Dice que Cristo le dijo. Y me dijo, no seguís las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo se acerca. ¿El tiempo de aquí? ¿Sí? No seguís las palabras de la profecía de este libro, porque todavía hay cosas que no se han cumplido. Hay muchas cosas que se van a cumplir. La Biblia está llena de profecías. Muchas se cumplieron. Otras están cumpliendo y otras se cumplirán en el futuro. Las cosas que están aquí en el Apocalipsis, muchas de ellas ya se cumplieron, pero muchas tienen todavía un futuro cumplimiento. Y vean, relacionan esto con
o aquí la palabra inmundo aquí es sucio, ¿no? Sucio en el sentido espiritual. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifique todavía. ¿Qué quiere decir esto? Vean, un hombre injusto, un hombre injusto, va empeorando poco a poco. Y el creyente, el que es justo, va perfeccionando su vida comunidad. Pero ya cuando venga el fin, vean, el que es injusto y el que es injusto, será injusto y será injusto eternamente. Su estado quedará fijo eternamente. Y los creyentes que practican aquí la justicia y que van creciendo en santificación de comunidad, se están asegurando, ¿sí?, de que su justicia será inalterable en el cielo. Si tú amas el pecado aquí y mueres amando el pecado, amarás el pecado eternamente. Eso no te trae vuelta de loca. Y si tú amas la santidad aquí y mueres siendo creyente, amarás la santidad allá y nunca dejarás de amarla. Entonces, los que mueren siendo inmundos, los que mueren estando sucios, así estarán eternamente en el infierno. El infierno no existe para reformar a nadie. No existe para mejorar a nadie. Y relaciona lo que dice el 11 con lo que dice el 12. Habla Jesús aquí directamente, por eso están aquí en mi Biblia, estas letras en rojo, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quién es el que juzgará a los vivos y a los muertos? Es Cristo. ¿Quién es el que recompensará a los creyentes? Es Cristo. Entonces Cristo vendrá y entonces dará a cada quien su merecido. El justo será justo eternamente y el injusto será injusto eternamente. Si no te arrepientes aquí, ya no podrás arrepentirte nunca más. Miren esto: los que están en el cielo ahora son incapaces de pecar. Eso nosotros como que no lo podemos entender muy bien. En este mundo no hay nadie que sea capaz de pecar. Todos podemos pecar, pero en el cielo nadie peca. El cielo es un mundo de perfectos, de seres perfectos, puros, santos e inmaculados. Pero en el infierno, por su contraparte, los que estén ahí, o los que están, son incapaces de hacer algo bueno. Los creyentes incapaces de hacer algo malo, y los inconversos incapaces de hacer algo bueno. Lo poco que tenían de bueno y les será quitado. Es lo que dice Lucas 8. Quiero recordar este texto, lo hemos visto en algunas ocasiones. Lucas 8. Lucas 8:17. Porque nada del mundo que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nadie puede esconder sus pecados. Tú puedes esconderlos delante de tus amigos, delante de tus parientes y delante de tus hijos, pero delante de Dios no puedes esconder tus pecados. Todo va a ser conocido y todo va a salir a la luz. Y dice: mirad pues, o sea, ten mucho cuidado como escuchas. Dice el 18: mirad pues cómo oír. Porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Vean lo que dice aquí. Las personas que creen que tienen un poco de amor, un poco de paciencia, un poco de humildad, siendo inconversos, ya eso les va a quitar. Existen ateos que en ocasiones son humildes, que son buenas personas, que se portan bien. O sea, los inconversos no siempre hacen cosas malas, a veces hacen cosas buenas. Pues dice aquí que el día del juicio, eso que creen tener, porque creen que lo tienen, o sea que realmente no tienen cualidades espirituales, pues esas cualidades que creen tener, dicen que lo van a quitar. Vean, en un reclusorio, los criminales que están allí encerrados, a veces hacen cosas buenas, aún dentro del reclusorio. Pero en la cárcel, en el infierno, perdón, nadie podrá hacer nada bueno. En el infierno solo odio, solo rencor, solo injusticia, solo maldad. Nada bueno existe en el infierno. Es lo bueno que tienen esas personas inconversas, lo que hacen llevar a sus vidas. O sea, un hombre no puede vivir siempre estando haciendo pura maldad. Hay momentos en que se divierten, se distraen, dan a sus hijos a
Los ladrones ganan a los hijos de la paseada, les compran su buena ropa. O sea, aparentan ser buenos padres, pero en el infierno les lo poco bueno que tenían en vida les será quitado. ¿Saben ustedes que los mormones se bautizan por los muertos? ¿Saben por qué lo hacen? Porque ellos creen que están haciendo un bien. Ellos creen que el bautismo salva. Entonces, ellos se bautizan por los muertos porque dicen, no, es que mi abuelo no fue cristiano, mi bisabuelo tampoco, mi tío fulano, mi tía sultana tampoco fueron cristianos. Pobrecitos, entonces, ¿qué va a hacer de ellos? Entonces, yo voy a bautizar con mis parientes que murieron y los voy a sacar de donde están sufriendo. Esa es la creencia que tienen los mormones. Entonces, ellos creen que están haciendo un bien al bautizarse por sus parientes y los quitan de sufrir. La Iglesia Católica enseña que las misas por los muertos benefician a los muertos. O sea, ustedes van a una Iglesia Católica y pagan por una misa, por un difunto, porque creen que ese difunto, si está sufriendo, pues vas a vivir de ese lugar, ¿no? Pero eso es falso. Ese dinero que ellos dan no beneficia a los muertos. Esas misas no benefician a los muertos, benefician a los sacerdotes. Sí, el dinero a ellos les beneficia, pero a los que ya están muertos, ¿de qué les ayuda? Además, ustedes saben, una misa en una colonia pobre, vale barata. Una misa en una colonia rica, cara. Segunda, estamos en la pedrada, ¿no? Vean ustedes en Hebreos, en el capítulo 9. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Quién estableció esto? El Dios soberano. Si por nosotros fuera, preferiríamos no morir, preferiríamos ser eternos, pero aquí dice que está establecido por Dios que tenemos que morir. Y dice que mueran una sola vez. Ahora, esta es la regla. Pero hay excepciones. Por ejemplo, Lázaro murió 2 veces. Y todos los que Cristo resucitó murieron 2 veces. ¿Sí o no? Pero por regla general, los hombres mueren una sola vez. ¿Y qué ocurre después de que los hombres mueren? Dice, después de esto, el juicio, pues escuchen, no inmediatamente después. Los hombres mueren, el cuerpo va a la tumba y el alma va o con Dios o a un lugar de tormento. Las almas son atormentadas sin su cuerpo, en el infierno. Llegará el día de la resurrección, donde se unirán los cuerpos con el alma, y quienes sufrirán en el infierno serán los cuerpos junto con sus almas. Y cuando eso ocurra, es cuando vendrá el juicio. El juicio vendrá ya sobre los cuerpos y las almas. Lo que hicieron los hombres en su cuerpo o lo que hicieron en su alma. En ambas cosas. Y vean otra vez esta palabra. Y de la manera que está establecido, ¿entienden lo que significa esta palabra establecido? Es algo fijo. No es algo cambiante, algo que puede ser subido, bajado, o mejorado, o cambiado, no. Es algo que Dios establecido, es algo que no tiene vuelta, Dios. Dios no nos consultó si queríamos morir, si estábamos de acuerdo, no. Está establecido que tiene que ser. Cuando un cristiano muere, inmediatamente al morir, pasa a un lugar de bienaventuranza, de dicha eterna. Aunque todavía su cuerpo no es juzgado, está en la tumba, su alma inmediatamente pasa al disfrute, al goce de la gloria, de la belleza, de la santidad, de la felicidad de sus almas. Entonces, los que mueren en Cristo no necesitan de nuestras oraciones. En cambio, los que mueren en sus pecados tendrán la conciencia abrumadora de que el tiempo terminó para ellos, y de que ahora son almas sin cuerpo. Las sensaciones que sentirán al pasar a la siguiente vida serán más
más aterradora de lo que nuestras palabras quieran describir. Para incontables personas, la muerte significará que sus almas serán introducidas a un terrible viaje de eterna perdición, lejos de la presencia del Dios amoroso. En aquel trágico momento, todas las cosas buenas serán retiradas de ellos, porque esas cosas buenas son solo un préstamo de parte de Dios. Estas almas desechadas jamás se encontrarán nuevamente con la belleza ante sus ojos. Ningún sonido de felicidad alegrará sus oídos. Jamás volverán a sentir ninguna paz en su mente ni en sus corazones. Sus almas serán poseídas por un temor inimaginable, como aquellos que mueren en rebeldía contra Dios. Sentirán un horror indecible, porque ahora están bajo la justa condenación del juez de toda la tierra. Tienen que pasar a la oscuridad de las tinieblas, al pantano eterno del egoísmo, la mentira, la angustia y la desesperación. Deberán cargar su propio castigo, aprenderán el valor eterno de un alma, pero cuando ya sea demasiado tarde. Tuvieron su oportunidad, pero la desaprovecharon. A todos estos Dios les dio un día de gracia. Casi todo ser humano tiene un día de gracia. Un día cuando Dios les visita, cuando Dios les advierte, cuando Dios les amonesta. ¿Qué obligación tiene Dios de advertirnos de los consecuencias de nuestros pecados? ¿Qué obligación tiene Dios de advertirnos que si no nos arrepentimos iremos al infierno? Vean, muchos murieron sin saber nunca jamás del infierno ni del cielo. Muchos murieron sin una advertencia de parte de Dios, y si nosotros la tenemos, eso habla de la consecuencia y de la misericordia de Dios. Pero si Dios nos advierte, eso no significa que siempre nos va a caer. El día de gracia puede ser corto, el día de gracia puede ser largo, no importa. El asunto es que Dios quiere que nos arrepintamos y que dejemos nuestros pecados. Veíamos el otro día acerca del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está repitiendo, nos está diciendo, estás mal, deja esta vida que lleva, deja el pecado. No quiero saber nada, no quiero que me hables de esto. ¿Cuánto tiene que estar insistiéndonos el Espíritu Santo acerca de este asunto? El Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia, a través de la predicación, a través del movimiento cristiano, incluso nos habla a través de la conciencia. Todos los inconversos tienen una conciencia, aunque nunca vean la Biblia, saben lo que es malo, pero el hombre honesto, el hombre raro dice, no quiero. El Espíritu Santo busca primordialmente convencernos de que somos pecadores. Qué difícil tendría que ser que entendiéramos eso, que somos pecadores. Nuestra mente, nuestra razón nos dice que así es, hemos fallado de muchas maneras. Pero cuando una persona muere, el Espíritu Santo deja de actuar ahí. Mientras el Espíritu Santo nos está diciendo está mal, hay esperanza, más vale el carro vivo que león muerto. El león es un león, y está muerto, ¿ya qué? En cambio el perro, pues está vivo, es un perro pero está vivo, hay esperanza. Vean Lucas capítulo 12. Está Cristo hablando aquí, acá hay un contraste entre un siervo fiel y un siervo infiel. El siervo fiel es el obediente, el siervo infiel es el desobediente. Vean, todos somos siervos de Dios. ¿Sí? Unos buenos y otros malos, pero todos, unos le obedecemos por la buena y otros cumplimos con sus propósitos, aunque sea por la mala. Se hará lo que Él diga, no lo que nosotros esperamos. Dice el 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, escrito del Señor, nos guste o no, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Más que sin conocerla, la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Vean, porque todo aquel a quien se ha llegado mucho se lo demandará, y al que mucho se le haya confiado más de integridad. ¿A quién más se lo demandará? Al que más conoce la palabra de Dios. Imagínense las personas que escucharon la predicación desde niños y nunca se arrepintieron. Los que tuvieron la Biblia y la leyeron y nunca quisieron hacer caso. Dios les pagará la factura.
mejor si lo hubieran escuchado. Estos versículos hablan de que en el infierno ahora grados de castigo. Vean, así como en el cielo, ahora grados de recompensa. Vean, todos los creyentes que ven al cielo, todos, obviamente, pero no todos tendrán la misma recompensa. Habrá diferentes grados, diferentes niveles de recompensa. Y en el infierno habrá diferentes grados de castigo. Los más rebeldes, los que más se pusieron a la palabra de Dios, son los que más sufrirán. ¿Qué significa todo esto? Que debemos orar por los vivos, pero no debemos orar por los muertos. Los que ya están muertos, de antes. Bueno, otra vez en nuestro texto de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice el versículo 3, y otra vez lo leemos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están muertos, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Vean otra vez algo de la ignorancia. ¿Saben ustedes por qué muchos prefieren la cremación que el entierro? Por ignorancia. La cremación es antibíblica. No hay ningún ejemplo bíblico de cremación. Entonces, los que creman a sus difuntos lo hacen por ignorancia. Vean ustedes en Deuteronomio, en el capítulo 34. Deuteronomio 34, vamos a leer los versículos 16. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme ha dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Dios, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Vean, Moisés estaba sano. Ya tenía 120 años, pero estaba sano, estaba fuerte, pero Dios le quitó la vida. Dios no permitió que entrara en la tierra prometida porque ella rebeldía y corrupción y desobediencia, que dejó malparado a Dios. Él fue un gran siervo de Dios, pero cometió un error garrafal y por eso no entró en la tierra prometida. Entonces ya Dios le quitó la vida a Moisés. ¿Y qué pasó? Dice que lo enterró. Ahora, si Dios enterró a alguien, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué la cremación? Ahora, ¿por qué lo enterró? Dicen algunos comentaristas que si los israelitas hubieran dispuesto el cuerpo de Moisés, lo hubieran idolatrado. Si idolatraron nunca se habla, no idolatraron a Moisés. Entonces, Dios escondió el cadáver de Moisés para que no lo fueran a adorar, para que no lo fueran a idolatrar. Por eso dice que en el versículo 6, ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. O sea que Dios lo sepultó muy bien para que nadie pueda encontrar su cadáver en caso de que lo buscara. Y no dudo que lo haya buscado. Pero, ¿por qué Dios sepultó, enterró a Moisés? ¿Acaso a Dios le costaba algún trabajo quemar a Moisés, quemarlo? Abraham compró un terreno para sepultar a Sara. Jacob enterró a Lea y a Raquel. Todos los patriarcas fueron enterrados. Cristo mismo fue amalgamado y sepultado. Entonces, ¿por qué hay tantos que creman a sus difuntos? Ya, la cremación es de origen pagano. La cremación nos da la idea de violencia, de destrucción. El fuego es un símbolo de destrucción completa. Vean, los animales del Antiguo Testamento eran quemados, eran consumidos. ¿Por qué? Porque llevaban supuestamente los pecados de los herejes. Entonces, es como si Dios les demostrara: yo aniquilo todos los pecados de estas personas, aborrezco el pecado. Los animales eran consumidos sobre el altar. Y los paganos cremaban a sus difuntos, pues porque ellos no creían en la resucitación.
Pero, aunque ustedes no lo crean, hay teólogos, entre comillas, teólogos liberales, que apoyan la redención, que están de acuerdo con la redención, pero lo que demuestran con eso es que tampoco ellos creen en la resurrección. La resurrección de los muertos es algo que solamente los creyentes verdaderos pueden creer y entender. ¿Ustedes creen realmente que los muertos van a resucitar? Moisés murió hace más de 5.000 años, pues el motor Dios, pues Moisés va a resucitar. Vean 1 Corintios capítulo 15. Este versículo ya lo leímos en 52, 1 Corintios 15, 52. En un momento, en una abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué transformados? Porque este cuerpo, tal como lo tenemos ahora, no puede entrar en el cielo. Entonces, todos los cuerpos serán transformados de los creyentes para que puedan entrar en la gloria. Un cuerpo corrupto no puede heredar la resurrección. Dice el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvidan la muerte. Vean los que adoran a la Santa Muerte. Ellos creen que la muerte es lo máximo, pero pues resulta que Cristo venció la muerte en el cuerpo. Y es por eso que la muerte ya no existe para los creyentes. Los cuerpos de los creyentes van a resucitar y serán incorruptibles, serán inmortales. Todos somos inmortales. Las personas que morían más de 5 o 6 años, su ADN todavía está por ahí. Entonces la muerte será completamente descartada. Y todo gracias a Cristo, es lo que dice el versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvan a hacer lo que vimos primero en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dicen algunos que la muerte es algo natural. Todo lo que vive tiene que morir. Por lo tanto, la muerte es algo natural. Pero vean, nos resistimos a creer. Dios ha puesto eternidad en el hombre, en nuestro corazón. No apunté este texto. Recuerden, este texto lo hemos visto en el pasado. Dios ha puesto en nuestros corazones el hambre por la inmortalidad. Nos resistimos a creer que tenemos que morir. Piensen algunos que hay personas que nunca deberían morir. ¿Por qué tuvo que morir esta persona? Tan útil que era, tan buena persona que era. ¿Por qué tuvo que morir? Pero vean, en un sentido repito, todos somos inmortales. Sea que estemos en el cielo o sea que estemos en el infierno, todos somos inmortales. ¿Cómo puedes tú obtener la inmortalidad? Dice, por el Evangelio. Ustedes saben muy bien lo que significa la palabra Evangelio. Son las buenas noticias de salvación en Cristo. Cristo sacó a la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Entonces, Él puede darte estas cosas, puede darte la vida eterna. Él es el único que puede darla. Vean, el cristianismo es la religión más exclusiva de todas. Nadie enseña esto más que el cristianismo. Solamente Cristo puede darte la vida eterna, nadie más. Y si tú no vienes a Cristo, tú no tendrás la vida eterna. Cristo murió en la cruz
veíamos en estos días, hizo todo lo que tenía que haber hecho para que tú pudieras ser salvo, para que tú no vayas con la condenación eterna. Y si tú terminas siendo condenado eternamente, es porque tú quisiste. A nadie le gusta la muerte. Quisiéramos ser eternos. Lo somos para bien o para mal. Vean Apocalipsis capítulo 1. Aquí habla Cristo, vean, del versículo 18. Vean el 17, cuando le dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su vientre sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que no muerto. Y esto claramente se refiere a Cristo. Y el que vivo y el que no muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Saben cuál es el Hades? Cristo tiene las llaves de la muerte. Cristo te le puede abrir la puerta, te la puede cerrar. Y del infierno, Cristo te puede cerrar la puerta del infierno para que tú nunca entres ahí. Y si la abre para que entres, nadie te va a sacar de ahí. Si Cristo no te da la vida, nadie puede dártela. Si Cristo no te salva, nadie te puede salvar. Eso debe darnos temor y eso debe darnos esperanza. Porque Cristo le da la salvación a quien quiere, es cierto. Pero Cristo le da la salvación a todos los que se la tienen. Tomar en cuenta los pecados que tú hayas cometido, Dios puede darte la salvación. Y se la tiene. Vean Apocalipsis, en el capítulo 21. Aquí habla Cristo en el versículo 6, 21, Apocalipsis 21, 6. Juan habla parte de Jesús y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, la salvación por gracia. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La primera es la muerte física, cuando vamos a la tumba. La muerte segunda es la eterna separación. Cuando los que no creen en Cristo están lejos de la presencia de Él, eterna. Esa es la muerte, es una separación. Si existe el gozo, si existe la paz, la felicidad, la salud, la bondad, es por Dios. Pero todos aquellos que rechazaron el Evangelio, llegará el momento que no tendrán absolutamente nada de esto. Estarán apartados de Dios para siempre. Nunca quisiste acercarte a mí, estarán lejos de mí para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú eres un Dios terrible, Dios sorprendente, Dios increíble. Pon tu temor en cada uno de nosotros, oh Dios, para que no nos apartemos de ti y para que veamos tus bendiciones en nuestras vidas y en nuestras familias. Reina tú, Padre, cada hogar representado aquí. Salva a los que no son salvos, para que un día podamos mirar tu rostro, el rostro de Cristo.